Buenos días, hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias a la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Si ya lo tiene para leer. Ok, vamos a leer. Dice la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Que el Señor bendiga su palabra. La Escritura demanda que todo ministro predique todo el consejo de Dios. Y cuando leemos esta porción de las Escrituras y comenzamos a mirar toda esa lista que podemos encontrar allí nosotros, tal vez nos preguntamos: ¿se está predicando este texto en las iglesias que dicen que son cristianas? ¿Se está predicando todo esto? ¿O más bien desde los púlpitos se está predicando lo contrario a lo que nosotros leemos acá? Vamos a pasar en algún momento a mirar nosotros, tal vez de una manera muy breve, la relación de vicios que encontramos aquí en la palabra del Señor, pero que son permitidos dentro de las iglesias. Por eso es que quizás debe sorprendernos a nosotros del texto que nosotros leemos, haciendo una comparación en nuestras mentes de cómo es que vemos a la llamada iglesia evangélica de nuestros días. Una iglesia liberal, una iglesia permisiva con el pecado de sus miembros, una iglesia que acepta el mundo, su corriente, su ideología dentro de sus templos. Esa es la iglesia que nosotros podemos ver. Y cuando, hermanos, leemos estos textos, yo había también mencionado esto en algún lugar, siempre se nos quiere amenazar cuando escuchamos a los Big Eva o los famosos, o aquellas personas que de alguna forma se han convertido en los voceros del cristianismo, la voz autorizada por encima de las Escrituras. Siempre los escuchamos que amenaza a la iglesia, como diciéndole: cuidado, el mundo te está mirando. Iglesia, el mundo está mirando cómo es que nosotros reaccionamos frente a tal acontecimiento. El mundo nos está observando también respecto de muchas cosas, hermano. De muchas cosas. Y yo les pregunto: ¿y qué? ¿Y qué? Que me vea el mundo. Yo soy un cristiano, que vea el mundo cómo pienso, cómo hablo, cómo me visto, cómo me conduzco dentro de la sociedad. Que me vea. Que vea que todo lo que sale de mi boca está fundamentado en la palabra del Señor.
Que vea que mi conducta es una conducta que está separada de la manera como es que el mundo vive, cómo es que el mundo habla, cómo es que el mundo se viste, cómo es que el mundo reacciona frente a las diferentes crisis o circunstancias que vemos en el mundo. Que me vea. Porque la palabra del Señor dice que yo debo ser la luz del mundo. La luz. Está bien que me vea. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando nosotros comenzamos a mirar un poco cómo es el lenguaje de los líderes, de los famosos, inmediatamente nos damos cuenta de que ellos no están siendo luz del mundo, sino que ellos han recogido las tinieblas del mundo para apagar la poca luz que queda dentro de la iglesia del Señor. Esa es la única conclusión a la que nosotros podemos llegar cuando leemos este texto. Este texto, si acaso es leído en alguna iglesia evangélica que se llame cristiana, tiene que ser torcido, así como cuando, no sé si usted ha visto en las Olimpiadas cómo es que pelean los atletas en la disciplina de judo. Hay que hacerle una llave, una contorsión al texto, de tal manera que diga lo que no dice. Y la iglesia diga amén. Y se vaya contenta con un mensaje que le pueda permitir la liberalidad que hay en sus vidas. Un mensaje que no confronte sus vidas, su manera de pensar, su manera de actuar, sino que bueno, ya cumplí y ahora me toca regresarme para mi casa. Misma Iglesia Católica Romana, ¿no? Cuando van así a las 6 de la mañana a la misa, salen a las 7, a las 12 y ya están en la pollada bebiendo su cerveza, haciendo fornicaciones y todo. De nada les sirvió esa hora. Pues claro, de nada les sirve porque ahí no se predica el evangelio. Pero nosotros, hermanos, lo que tenemos que hacer es orar al Señor siempre. Porque hemos sido llamados a ser la luz del mundo que vive en tinieblas. El mundo se encuentra bajo el maligno, dice la Escritura. Y el maligno es tinieblas. Y así como el Señor en la creación, ahí en el libro de Génesis, dijo Él, hágase la luz, y las tinieblas no pudieron prevalecer, sino que retrocedieron a esa voz poderosa. De igual manera nosotros debería salir luz de nuestra boca para que retrocedan las tinieblas en nuestras vidas. En nuestras vidas. Lo que enseña la palabra de Dios en este texto, sin ánimo de adelantar, hermanos, las conclusiones a las que nos dirige esta porción de la Biblia, es que todo aquel que es salvado por la gracia del Señor Jesucristo será ultrajado. Será ultrajado. Y será ultrajado ¿por qué? Porque lleva una vida en la oscuridad. ¿Será ultrajado porque lleva una vida conforme a la corriente del mundo? No. Será ultrajado por causa de su nueva vida, que es santa, recta y justa. Esa es la razón por la que será ultrajado. Hermanos, yo ya lo he repetido en ocasiones anteriores, convertirse a Cristo es la acción a la que el mundo responde con una declaración de guerra. Con una declaración de guerra. No solamente el mundo, sino también esa corriente de las que yo les estaba hablando en esta introducción a nuestro texto. Esa corriente mundana que está dentro de la iglesia, ellos también se van a oponer. Se van a oponer. Va a ser una declaración de guerra para ellos. Porque utilizan muchas estratagemas, igual que el maligno, para que la iglesia se parezca al mundo. No para que el mundo se parezca a la iglesia. No para que el mundo se mantenga tal vez en cierta moralidad, en las conductas de cada uno de ellos. No. La iglesia tiene que volverse igual que el mundo. Así que los que están en el mundo, fuera de las paredes de la iglesia, y los que son del mundo, que están dentro de las paredes de la iglesia, se van a convertir en enemigos de todo aquel que verdaderamente ha sido trasladado de las tinieblas a la luz, así como dice la Escritura. Porque la Escritura enseña eso, que el cristiano, el creyente, el pecador, una vez que es el sujeto de la gracia
poderosa de Cristo, algo ocurre en su vida. El Señor no lo deja igual cuando lo salva. Algo ocurre en su vida. Y como vamos a ver, lo que hace la gracia poderosa de Dios es cambiar su naturaleza, su yo, su corazón. Y eso hace que el mundo y la iglesia mundana le declare la iglesia a esa persona específica, le declare la guerra, donde las balas son cambiadas por calumnias, donde las granadas son cambiadas por desprecios, donde las bombas son cambiadas, como dice este texto, en ultrajes. En ultrajes. Si usted lee todo este texto, 6 versículos, detenidamente, y tiene la capacidad para discernir espiritualmente lo que sucede en el mundo, lo que sucede en la iglesia, y cómo es que deberíamos ser nosotros, tiene que llegar a las mismas conclusiones que yo estoy hablando en este momento. El detonante, pues, para que estas acciones beligerantes sean puestas en acción contra el creyente, es la decisión del creyente de amar y obedecer la palabra de Dios. Amar, obedecer, interpretada de acuerdo a los principios hermenéuticos que la Escritura misma tiene. Hay un libro que se llama No como cualquier otro libro. La Biblia no puede ser interpretada como cualquier otro libro. Es cierto, al principio yo hacía eso, pero aún, hermanos, cuando el Señor me salva y yo comencé a interpretar de acuerdo a cómo es que la universidad me había enseñado a mí en un método que se llamaba metodología de la investigación, aún así, cuando yo utilizaba los métodos del mundo para querer entender lo que la Biblia decía, muchas veces mis conclusiones eran distintas a las del pastor. Pero era igual en el sentido en que yo tenía que vivir una vida santa y separada. Eso sí, no había manera, hermanos, de poder decir a la Escritura que diga lo contrario a lo que realmente dice ahí. Eso es algo que debe de llamarnos a nosotros la atención muy profundamente. Muy profundamente. Muy profundamente. En las palabras que el Señor nos trae en este texto por medio de la pluma de Pedro, notamos que en los primeros versículos el Dios poderoso nos llama a una lucha personal contra el pecado y el mundo. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, mire, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el tiempo que nos queda en la carne? Para nosotros, los que hemos sufrido la conversión, es desde el momento mismo en que el Señor te salva. Hay un antes, hay un después. Existe en la vida de todo cristiano lo que nosotros conocemos como esa división histórica también. Hay un Guillermo, o sea, mi persona, hay un Guillermo antes de Cristo, pero también hay un Guillermo después de Cristo. El Guillermo antes de Cristo vivía en todos los vicios que nosotros podemos encontrar aquí. Pero el Guillermo después de Cristo, por una razón que yo llegué a entender en la Escritura y que ahora les voy a compartir, en razón de que me cambió mi naturaleza, abandoné esos vicios de manera voluntaria para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, de manera voluntaria. Porque hay personas que pueden abandonar estos vicios, pero no lo hacen de todo corazón. No lo hacen para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Lo hacen para ser exaltados ellos mismos. Y esa es la diferencia entre un moralista y un creyente. Un moralista no va a ir al cielo. El moralista no va a entrar a la cárcel porque vive una vida moralmente buena. Pero eso no significa que va a entrar al cielo. Por eso es importante, hermanos, aún conocer la motivación que hay en nosotros para apartarnos de los vicios que nosotros leemos acá y seguir el camino que está expresado en las Escrituras. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, el después de Cristo. El después de Cristo. Yo no sé si usted se recuerda la fecha en que el Señor le salvó. Algunos no se recuerdan y yo creo que eso, pues, la Biblia no dice que lo recordemos, pero a mí me salvó un 11 de septiembre. Un 11 de septiembre.
Esa fue la fecha en que el Señor a mí me salvó. Así que había un 11 de septiembre. Antes de ese 11 de septiembre hay una vida pasada. Hay una vida en la carne. Y después de ese 11 de septiembre hay una vida en el Espíritu. Hay una vida en los caminos rectos de Dios. Y bueno, la respuesta del mundo contra esa lucha del creyente, contra el pecado, contra la corriente del mundo. ¿Cuál es la respuesta del mundo y de aquel que es mundano? Ultraje. Ultraje. Usted de repente ha escuchado que algunas veces cuando se encuentra con alguien a quien le tiene que explicar lo que significa una vida santa, cuando le dice, sin santidad nadie verá al Señor, y le hace la interpretación bíblica de ese texto, ¿cuál es la respuesta de aquella persona que evidentemente no tiene los rasgos distintivos de un cristiano? Fariseo, legalista, sectario. Esos son los ultrajes. Esos son los ultrajes. Las acciones santas del cristiano provocan la reacción beligerante de los incrédulos. Y una vez, hermanos, yo había escuchado precisamente el testimonio de un pastor que una vez fue invitado a jugar golf con personas que no eran cristianas, pero quien le había invitado a jugar golf era una persona importante en el mundo. Y le invitó, eran amigos. Y cuando terminó el juego, una de las personas que también había asistido a ese juego estaba enojadísima. Estaba muy enojada con esa persona, ese pastor. Y otro le pregunta, ¿y por qué estás enojado? Porque hablaba muy mal de ese pastor. Y le dijo, ¿te dijo algo? ¿Te ofendió de alguna manera? No me cae mal. Es que es así. La tiniebla no puede soportar la luz. Y el Señor lo dijo así. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así dijo él. Así se lo explicó a Nicodemo, ¿verdad? Hermanos, en 1 Pedro, ahí en nuestro texto, dice la palabra del Señor en los versículos 1 y 2. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros, cuando nos acercamos a las Escrituras, tenemos que acercarnos no considerando nuestra propia experiencia. Tenemos que acercarnos mirando lo que la palabra de Dios enseña. Y mire cómo dice aquí la Escritura. Al final del versículo 1 dice, pues quien ha padecido en la carne, hablando de Jesucristo, terminó con el pecado. Ahora yo le pregunto, ¿es verdad esto? ¿Es verdad que Cristo terminó con el pecado? Tal vez alguno dirá, si nosotros vamos a nuestra experiencia, tendríamos que pensar, bueno, Los afectos religiosos es un libro muy bueno de Jonathan Edwards. Tendría que pensar, bueno, yo sí veo que esto es verdad en mi vida. Y otros dirán, esto no es verdad en mi vida. O sea, yo soy cristiano, pero Cristo no acabó con el pecado, no acabó con las concupiscencias de mi corazón, no acabó con los pensamientos perversos que todavía yo tengo, pero soy cristiano. Entonces, hermanos, las experiencias que usted y yo podemos tener deben ser puestas a un lado para mirar la Escritura primero
y luego juzgar si esa experiencia es cristiana o no es cristiana. Porque aquí la Escritura dice que Cristo terminó con el pecado. Y yo verdaderamente lo creo. Cuando retrocedemos un poco en la lectura de estos dos versículos en esta carta, notamos que en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 se nos dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y yo creo, hermanos, debemos creer que Pedro tiene estas mismas palabras en su mente cuando escribe los dos primeros versículos de este capítulo, cuando él dice que Cristo ha padecido en la carne y terminó con el pecado. Y es interesante, tenemos que ir siguiendo cómo es que el Espíritu Santo va ordenando estas ideas en nuestra mente para llegar a una conclusión. Porque son muchas las personas que miran estas palabras como estas mismas palabras cuando dice padeció por los pecados, y las personas dicen, bueno, entonces esto es una licencia para el pecado. Esto es un permiso para vivir de una manera libertina. Esto es la aprobación para vivir una vida de iniquidad. Miren, una vez cuando yo trabajaba de vendedor en los Estados Unidos, se acerca el gerente de la tienda que por alguna razón él se había enterado que yo era cristiano. Pues bueno, en algún momento alguien le debe haber dicho, porque yo no participaba de ciertas cosas que ellos hacían. Y yo le dije la razón a algunos de mis compañeros por qué yo no iba a tal lugar con ellos. Y bueno, se acercó este gerente de la tienda, de la oficina, y me dijo, ¿tú eres cristiano, no? Sí, yo soy cristiano. ¿Conoces la Biblia, no? Sí, yo conozco la Biblia. Te voy a hacer una pregunta bien concreta, me dijo. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Y bueno, yo ya conocía cómo es que caminaba este señor. Y le dije, yo quiero explicarte esto. No, dime tú, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Es que fíjese, señor, usted no tiene que verlo así. Usted lo que... No, yo te digo una vez que Cristo te salva, tú vuelves a a caer. No, le digo, entonces podemos ir a la discoteca esta noche. Podemos ir al bar, la salvación no se pierde, gloria a Dios. Hermanos, cuando la Escritura dice que Cristo terminó con el pecado, es cierto. Pero también la Escritura dice cuáles son las características de una persona en quien el pecado ha sido quitado, en quien el pecado ha terminado. No es solamente usar un versículo para decir, bueno, aquí me está dando a mí el permiso. Total, Cristo murió por todo el mundo. Y si Cristo ya murió por todo el mundo, entonces seguramente todo el mundo irá al cielo. Hermanos, estos pasajes no son una licencia para el pecado, la iniquidad, la mundanalidad, el libertinaje, absolutamente no. La interpretación de quien pueda creer de que la Escritura te da licencia para pecar sin ninguna consecuencia para tu vida es diabólica. Es diabólica. Hace poco yo había posteado algo precisamente que hablaba de esto. Si el Padre, y preste bien atención a esto, si el Padre, la primera persona de la Trinidad, se separó moralmente cuando su Hijo estaba en la cruz, cuando el Padre no perdonó a su Hijo, sino que lo mandó a azotar, cuando el Padre, por causa del pecado que había sido cargado en su Hijo, lo hizo morir en una cruz, el Padre me va a perdonar a mí mis pecados. ¿Eso es lo que usted cree? No me va a perdonar a mí tampoco mis, porque si a su Hijo lo magulló por causa del pecado, ¿por qué yo voy a creer que por causa del pecado a mí todavía me va a aceptar? Cristo murió por mis pecados. Entonces, si ese sacrificio fue perfecto, mis pecados ya no pueden condenarme. En consecuencia, ya no importa la manera en que vivo.
Ya no importa si obedezco o no a la palabra de Dios. Ya no importa si sigo viviendo mi vida como lo hice siempre. Eso no es cristiano. Eso no está en la Biblia. Alguien puede predicar de esa manera quizás, y ciertamente hay personas que hablan así desde los púlpitos, pero eso no está en la Biblia, no está allí. Esa forma de interpretar la doctrina del sacrificio de Cristo, la expiación de Cristo, es antibíblica, es diabólica, y lo más seguro es que tal persona termine la eternidad separada del Señor, sufriendo el castigo eterno por sus pecados no arrepentidos. Porque una persona que persevera o continúa viviendo como siempre vivió antes de su oración, antes de hacer su decisión, sigue viviendo la misma vida, entonces significa de que Cristo no es Señor en su vida. Y si Cristo no es Señor en su vida, no es Salvador tampoco. Y esto es un mensaje, hermanos, urgente para examinarnos. Miren, yo una vez conocí a un misionero aquí en Perú, nos conocimos, y él, cuando nos conocimos, me dijo a mí, yo ya había sido ordenado como pastor, había llegado aquí a Perú de los Estados Unidos, como pastor, misionero, y él comenzó a indagar acerca de mi salvación. Él comenzó preguntándome, ¿qué evangelio escuchaste? Muy buena pregunta. ¿Qué evangelio escuchaste? Y yo le dije el evangelio que había escuchado. Y después me dijo, ¿y por qué dices tú que eres creyente? ¿Puedo conversar contigo? Hermanos, 3 horas estuvimos hablando y él estaba examinando mi fe, si verdaderamente yo había sido convertido o no. Al final de la conversación, al misionero, él ha regresado a Estados Unidos, él era de allá. Le dije, gracias. Gracias por inmiscuirte en mi vida espiritual. Gracias porque todo este examen que tú has hecho de mi fe, a mí me ha ayudado porque me ha confirmado que verdaderamente el Señor ha hecho su obra en mí. Hermanos, porque si Dios no hubiese hecho su obra en mí, yo quisiera saberlo ahora. Yo quisiera conocer mi estado espiritual ahora. Yo quisiera realmente responder a la pregunta, no, ¿qué evangelio escuché? ¿Cuál es el poder de la cruz en un creyente? Yo quisiera ahora y no después de mi muerte. Porque después de la muerte, hermanos, ya no hay nada más. Porque está establecido que el hombre muera una sola vez y de allí, ¿qué? ¿Se le va a predicar nuevamente el evangelio? Después de la muerte va a haber una oportunidad de convertirse. No, de ahí viene el juicio. El juicio. Por eso es mejor, hermanos, a veces examinarnos cuando la Escritura nos da lugar para hablar de un examen espiritual para nosotros. Hermanos, el versículo que hemos leído nos recuerda la muerte de Cristo por nuestros pecados. Nuestros pecados que le fueron cargados a Él en la cruz del Calvario, siendo el Señor inocente, pues Él no había pecado jamás, Él nunca había hecho ninguna iniquidad. Pero hay que notar algo, hermanos. Yo venía pensando que había que notar algo en la relación espiritual que existe entre el Señor Jesucristo con aquellos por quienes Él sufre y muere en la cruz. Hay una relación, desde allí hay una relación. Primeramente, la relación con el pecado. Mire, ¿cómo voy a decir? La relación con el pecado. La relación con Cristo y el creyente comienza en una relación en el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo lleva mi pecado. Él carga mi pecado. El Padre pone mi pecado en Cristo. Eso hace, hermanos, que exista allí una relación. ¿Y cuál es el eje de esa relación primera que yo tengo con Cristo? Mi pecado. Mi pecado. Es mi pecado. Y esto nos lleva a la conclusión de que la salvación es individual. Y tenemos que comenzar preguntándonos, ¿yo he tenido esa relación con Cristo? Yo no
soy cristiano porque mi mamá es cristiana, porque mi papá es cristiano. Yo no soy cristiano porque vengo aquí a la iglesia todos los domingos. Yo no soy cristiano porque predico el evangelio en la calle. Yo no soy cristiano porque camino con una Biblia debajo de mi brazo. Yo soy cristiano porque mi primera relación con Cristo fue mi pecado. Que mi pecado fue cargado a Él en la cruz. Como dice Isaías 53, el Padre le imputó mi pecado al Cristo. Esa es la primera relación. Entonces vemos que Cristo muere por mi pecado. Muere por mi pecado. Él hace expiación por mi pecado, el mío. Pero también vemos que Cristo, después que Él muere por mi pecado, miren cómo es la relación que comienza así. Él resucita para mi justificación. Mi justificación. Por eso yo le digo, la relación con el Señor comienza con el pecado. Termina, o en la parte intermedia, Él me justifica y me santifica. Entonces una relación verdadera con Cristo nace así. ¿Por qué es que yo no vivo santificándome? Porque seguramente tu pecado no fue puesto en Cristo. ¿Por qué no camino en justicia, en rectitud? ¿Por qué no me agrado de la ley de Dios? ¿Por qué no siento en mi corazón amor por Él? Porque tu pecado no ha sido puesto en la cruz. Esa es la razón. Ahí es donde comienza nuestra relación con Cristo. Por eso es que uno puede decir, estoy unido con Cristo en su muerte. Miren, yo estoy unido con Cristo en su muerte por causa de mi pecado, pero estoy unido con Cristo en su resurrección también, para una vida nueva, como dice la palabra del Señor. Por eso yo les decía, hermanos, la expiación del Señor marca un antes y un después. Así como el nacimiento de Cristo marca en la historia un antes de Cristo y un después de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz marca para el creyente un antes y un después. Es en lo que se refiere pues a nuestra relación con el pecado, ¿ya? Marca un antes. ¿Cómo era mi pecado antes de que sea cargado a Cristo en la cruz? Y cómo es mi pecado ahora que yo ya soy cristiano. Por eso es que la Escritura nos enseña así. Pablo en Romanos capítulo 6 versículos 17 y 18. Mire cómo dice la Escritura. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, o una persona es esclavo del pecado o es esclavo de Cristo. La palabra esclavo es doulos. La pregunta es la que nosotros tenemos que hacer. ¿Soy yo esclavo del pecado o soy esclavo de Cristo? Y como les digo, debemos ir reteniendo todo esto en nuestra mente. Y mire, y la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo padeció la cruz para que sus redimidos, ahí está, no vivan el tiempo que resta en la carne. Ahí está la conexión. O sea, no vivan el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahí es donde nosotros comenzamos. Pedro comienza a hablar del padecimiento de Cristo. Y ese padecimiento, lo que Cristo gana en la cruz y que se aplica a un cristiano, tiene una consecuencia, que ya no vivimos conforme a la carne, sino que vivimos ¿cómo? Conforme a la voluntad de Dios. Ahí está. Está claro, ¿verdad? No hay que torcer la Escritura. Está claro, ahí está para nuestros ojos. Y lo que nos dice esto es de que los creyentes genuinos somos pecadores mientras estamos aquí en la tierra, pero hay algo que debemos notar de esa unidad con Cristo. Primero en la cruz y luego en la santificación.
Y lo que debemos notar es lo siguiente. Mire, Cristo fue nuestro representante en la cruz. ¿Por qué? Porque Él padece por mí. Él es mi representante. Él me está representando. Él ha ido a la cruz por mí, por mis pecados. Pero nosotros somos el representante de Cristo aquí en la tierra. Esa es la relación. Somos representantes. Así como Cristo nos representó en la cruz a los cristianos lo representamos a Él aquí en la tierra. Ahora yo pregunto, ¿es posible ser representante de la santidad de Dios aquí en la tierra? ¿Es posible que el mundo pueda ver en mí la santidad de Cristo mientras estoy caminando aquí en la tierra? Bueno, la Biblia nos enseña que un creyente es libre del poder del pecado en Cristo. Por eso es que Gálatas capítulo 5, versículos 24 y 25 dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. ¿Es posible ser representante de Cristo aquí en la tierra? Por supuesto que sí. Cristo, de alguna manera en que nosotros no lo podemos ver, ha hecho una obra en nosotros. Nos ha cambiado la naturaleza de ser personas pecadoras a ser pecadoras santas. Y el mundo lo tiene que ver. El mundo lo tiene que notar. Nos tienen que decir, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué ya no quieres venir aquí con nosotros? Oye, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué ya no ves esos programas en la televisión que antes veías? ¿Qué ha ocurrido contigo? Hey, ¿por qué no te ríes de estos chistes de doble sentido que siempre te gustaban? Algo ha pasado en la persona. Algo ha ocurrido en esa persona. En esa persona. Y el mundo lo ve. Por eso cuando yo les decía al principio, ¿no? Dicen, el mundo te está mirando, iglesia. Qué bueno, yo debo ser la luz del mundo. Voy a abrir mi boca para hablar los dichos del Señor, porque yo soy su representante. Sí. Estar libre de pecado, hermanos, preste atención, significa que los redimidos hemos hecho de Jesucristo no solamente nuestro Salvador, sino también nuestro Señor, Señor de nuestras vidas. Y que ya no estamos más en la esclavitud del pecado. Mire, no somos esclavos del pecado, sino que ahora por el poder de la cruz tenemos el poder por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros para vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Una vida victoriosa sobre el pecado. En el versículo 3 de ese capítulo 4, dice, baste, suficiente ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, al mundo, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya basta, ese tiempo ya suficiente. Bueno, acá hay una palabra, hermanos, que una vez yo cité, es esa palabra que dice disipación. Y yo la cité precisamente porque ahora pues tenemos muchos pastores que enseñan de que el cristiano puede beber licor. El cristiano puede beber su whisky, su cerveza, ¿no? Pero esa palabra disipación a veces se traduce como banquete. Pero cuando usted va a los diccionarios en el griego, cuando usted va al diccionario en el griego, significa esa clase de reunión donde usted levanta un vaso de licor para hacer un brindis. Eso. La Escritura dice, basta ya. Suficiente, ya basta de ese tiempo. Pero hoy día pues te enseñan, no es suficiente, síguele. Y una vez cuando yo estaba hablando con un hermano, que él no bebe, pero estábamos hablando de este tema, y él decía, pero pues bueno, yo sí creo, ¿no? Dios
permite que bebas licor, pero prohíbe la borrachera. Estábamos conversando de ese tema. Y yo le decía, bueno, si el Señor permite que yo beba licor, ¿por qué no me llevo 6 cervezas a la iglesia el domingo y me las tomo ahí mientras escucho el sermón? Porque lo mismo que Dios me permite en mi casa, me debe permitir también en la iglesia, si no hay nada de malo, en tanto que yo no me embriague. ¿Por qué no me llevo una botellita ahí de champán o una botellita de whisky? A mí me gustaba eso. Y para embriagarme, pregúntele a mi esposa, yo tenía que tomarme solo mucho más de la mitad para embriagarme. O sea, 2, 3 vasos llenos a mí no me hacían ni cosquillas. Claro, pues bajo esa premisa, y a mí que me gustaba mucho, yo dije, esta iglesia me gusta. El domingo voy a llevar mi cerveza y de allí me voy a seguirla con los amigos, siempre y cuando no me embriague. No, aquí está hablando, hermanos. Basta ya. Basta. Suficiente, dice el Espíritu Santo aquí. Ya no más. Henry Ward Beecher, él comenta de este versículo de la siguiente manera. Él dice, baste ya el tiempo pasado. Todos estos desperdicios y degradaciones deben cesar absolutamente. Ellos obstruyen la razón de un hombre. Ellos obstruyen su mejor naturaleza. Ellos se interponen en el camino para no alcanzar el fin de la vida personal del hombre. Hay un tiempo en que se deben abandonar todos estos desenfrenos. El tiempo pasado da a los hombres suficiente experiencia y conocimiento, tanto de su inutilidad como de su despilfarro, y también de su peligro. Y ese es el momento en que los hombres deberían detenerse y decir, bueno, ya he tenido suficiente de eso, ahora y para siempre. Fin de la cita. Baste ya. Ya no, dice el Espíritu Santo. Así vivías antes. Ya no, ahora hay un alto, hay una línea. Había un antes, ahora hay un ahora. Hermanos, los únicos, y yo no sé si a usted le ha pasado, nosotros no hemos vivido una vida santa antes del Señor. Y sí, hemos andado en muchas disipaciones, como dice aquí, en muchas embriagueces, concupiscencias, abominables idolatrías también. Pero eso fue un antes. El único que puede acusarnos de eso ahora, ¿quién es? Satanás. Porque Dios ya no nos acusa. Ese es el que bebía. Ese es el que andaba en estos caminos. Ahora es cristiano, pero mira, él fue así. Hermanos, antes éramos pecadores y ahora somos santos. Así Dios nos cambia el nombre. Usted se acordará cuando nació Jacob. ¿Significa qué? Jacob significa qué? Estafador. ¿No? El Señor que le dijo, ya no será más tu nombre Jacob, será Israel. Así el Señor nos cambia de nombre. Antes yo era Guillermo el pecador y el Señor me dijo, ya no será ese tu nombre. Tu nombre será Guillermo el Santo. Y Dios nos cambia el nombre. De tal manera que nosotros, en el momento en que Él nos salva, en el momento que Él cambia nuestro nombre, como ha cambiado mi naturaleza, yo digo, basta ya, ya no quiero esas cosas. Eso es horrible, eso es despreciable, eso es inmoral, ya basta. Lamentablemente no es así en muchas congregaciones. A veces dicen, no, es un proceso. Una vez me encontré con alguien que decía que el nuevo nacimiento es un proceso que acaba cuando yo muero. O sea, nunca termino de nacer, pues. ¿No? Una teología básica tenía ese pastor. Pero bueno, el versículo 4, hermanos, en 1 Pedro 4:4 dice, a estos les parece cosa extraña, hablando del mundo, de los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hermano, la pregunta es, ¿y por qué un cristiano pues ya no corre con el mundo en sus desenfrenos,
en sus disoluciones, en sus pecados. Y como yo les decía, hermanos, el cristiano ya no hace eso porque la respuesta la encontramos aquí en las Sagradas Escrituras. Ya no corremos con el mundo pecador porque Dios hizo una obra milagrosa, invisible, pero poderosa en cada uno de nosotros. Dios nos cambia de corazón. Él quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, para que sus ovejas sean la morada de la tercera persona de la Trinidad. Cuando yo estaba en pecados, era el diablo quien me controlaba. Era el diablo posiblemente quien me poseía también. Era el diablo quien moraba en mí, quien llenaba mis pensamientos. Pero ahora el Señor ha tenido la misericordia de, después que ha limpiado la casa, el Espíritu Santo viene a morar en un creyente. Y dice además que el Señor en esa obra poderosa, el Señor hace esa obra en nosotros para que andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. ¿Dónde está todo esto? Ezequiel, capítulo 36, del versículo 21 al 27. Léalo. Ezequiel 36, 21 al 27. ¿Por qué es que yo ya no ando en esos caminos? Porque Dios está haciendo su obra en mí, en usted, en todo cristiano. Él hace su obra. A veces cuando hablamos de cambiar de la naturaleza, quizás hay que dar un pequeño ejemplo en un minuto, ¿verdad? Hermanos, el león, ¿por qué come carne? ¿Por qué come carne? ¿Por qué come cebra? ¿Por qué come ciervos? ¿Por qué no come el pastito que está ahí? Porque así es su naturaleza. Esa es su naturaleza. ¿Por qué los buitres comen carroña? El cóndor, nuestra ave aquí de los Andes. ¿Por qué come carroña, animales muertos? Porque esa es su naturaleza, ese es su instinto. Eso le gusta, así, de su propia naturaleza. Ahora imagínense que un león pueda comer hierba. ¿Qué sería necesario para que un león deje de comer carne y coma hierba? Cambiarle su naturaleza. Cambiarle su naturaleza. Que usted lo vea exteriormente todavía como un león, pero interiormente es una oveja. Ya no come carne, ahora come. Eso no es un milagro, pues eso es lo que hace Dios cuando salva a un creyente. Y esa porción de Ezequiel que yo les decía en el capítulo 36, versículos del 21 al 27, nos enseña un cambio de naturaleza en nosotros. Nos cambia de ser pecadores a ser santos. A ser santos. Pero también, hermanos, lo hacemos porque ese cambio de naturaleza mueve nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Ahora ha cambiado nuestra naturaleza, pero también cambia nuestros sentimientos. Yo, hermanos, la primera vez que leí el pasaje que les voy a leer ahora, que está en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, yo lloraba. Me acuerdo, vivíamos en un departamento en San Borja y yo estaba allí sentado en la mesa del comedor leyendo mi Biblia. Y nunca pensé que yo podía llorar leyendo la Escritura. Efesios 2, versículos del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ¿por qué tenía que hacer eso el Señor por mí? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que hacer eso por un pecador? Él estaba en su trono de gloria. Los ángeles le rendían alabanza en una comunión eterna y hermosa con el Padre y el Espíritu Santo. ¿Por qué?
Hermanos, yo cuando leía esto, yo no lo entendía y lloraba. Porque Cristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, se hizo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. ¿Y todo para qué? Para llevarnos como hijo. Solamente un creyente sabe que no existe ninguna manera de poder retribuirle todo lo que Él ha hecho por salvarnos. Lo único es ser siervos que le demuestran amor por medio de una obediencia voluntaria, gozosa y esforzada. Hay personas que no entienden el poder de la cruz. Yo una vez, hermanos, cuando en este tiempo de pandemia, a veces nos reuníamos con la familia de mi esposa, para hacer una especie de culto, ¿no? Usando el Zoom, ellos están lejos, pues, ¿no? Y yo sentí en mi corazón, porque ellos a mí me conocieron cómo era yo, todo lo que yo hacía cuando llegaba con mi carro a Chimbote, ellos conocían conmigo porque yo me los llevaba a ellos a todos lados. No a todos lados, a los sitios donde vendían cerveza y se podía bailar. Y teníamos unas fiestas tremendas. Venía Axe Bahía, vámonos a ver Axe Bahía. Bueno, y yo una vez les pregunté, les dije a ellos, yo les voy a decir por qué me volví cristiano. No fue porque yo quise, fue porque el Señor hizo esa obra en mí. Yo no estaba enfermo, yo de alguna manera pues ganaba dinero, no estaba mal, no estaba enfermo. Vivíamos en un buen distrito, habían buenos vecinos, buenos parques, comía muy bien, bebía muy bien. Y ustedes saben por qué yo dejé eso. Dejé porque el Señor fue el que me sacó de ahí. Yo nunca busqué el cristianismo y muchos de ustedes saben que yo era ateo. Y fue allí donde yo una vez leí el pasaje que dice, y fui hallado de los que no me buscaron. Porque yo nunca lo busqué, nunca. Al contrario, para mí yo rechazaba eso cada vez que alguien quería hablarme el evangelio. Yo lo rechazaba, hermanos, con elegancia, pero vete, no quiero ver, no me digas nada, fuera de mi vista. Ese era yo. Pero nunca busqué al Señor y sin embargo lo encontré. O mejor dicho, Él me encontró a mí porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo me había perdido. Y Él, cual pastor, dejó las 99 para buscarme a mí. Y cuando me encontró fue irresistible. Me cargó, me levantó, me puso sobre sus hombros y me llevó a su redil. No podía resistirme, yo estaba encantado con que Él hiciera eso. Cambió mi vida. Y seguramente que la suya también. Los dos últimos versículos, hermanos. Versículos 5 y 6 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Ahora nos acercamos, hermanos, a una parte en la Escritura que nos habla del juicio de Dios. Del juicio de Dios. Yo en la teología ya un poco más profunda, yo llego a entender por qué una persona rechaza a Cristo, ¿no? Y a mí me ha tocado verdaderamente ver la dureza del corazón del ser humano. Hasta el último momento en que está muriendo, no quiere saber nada del Señor. Tal vez, hermanos, yo trato de buscar también una respuesta, ¿no? No existe en la Biblia, pero cuando juntamos muchos versículos para responder por qué es que el hombre es tan duro contra Dios. Un Dios que le ha dado la vida, un Dios que le da de comer, como dice la Biblia, un Dios que le da vestido, un Dios
que le guarda la salud, que lo sana cuando se enferma. ¿Por qué el hombre es tan duro? Y a mí me ha tocado ver así personas que hasta el último desafiaban a Dios, muriendo ahí, muriéndose. Lo desafiaban, ¿no? Como que quiero, no sé, yo me voy a encontrar con Dios y yo lo voy a golpear y lo voy a derrotar hasta el último de esos momentos. Yo decía, ¿cómo puede llegar alguien a ese momento de incredulidad? A esa dureza de corazón, a ese desprecio por Cristo como el que yo tenía, ¿no? Y es evidentemente que ahí la respuesta es la gracia, como yo les contaba a ustedes, ¿no? La gracia irresistible del Señor. Cuando Él se propone salvar a alguien, lo salva. Pero cuando Él se propone juzgar a alguien, lo juzga. Y hemos llegado a ese versículo. Cuando Él quiere castigar a alguien, lo castiga. Y en la historia podemos ver, no solamente en la Biblia, todas aquellas personas que de alguna manera hablaron algo contra Dios, murieron mal. Tal vez John Lennon es una persona a quien usted recuerde, ¿no? Cómo se burló de Dios y tantas cosas más, cómo murió abaleado. O aquel rey que decía, Jesús, yo te voy a derrotar y te voy a derrotar. Así gritaba así a sus ejércitos. Cuando salió a la guerra, acabó herido por una lanza y le decía, sí, tú Nazareno, es cierto, me derrotaste Nazareno, pero ni aún así se convirtió, dice la historia. ¿Cuántos han escupido al cielo y les ha terminado cayendo en la cara? Este versículo nos habla de eso. Para acercarnos pues a estos versículos debemos considerar cómo la palabra de Dios acerca de sus juicios se ha cumplido a lo largo de la historia. A lo largo de la historia se ha cumplido. Desde la creación, cuando le dijo a nuestros padres en el Edén que si ellos desobedecían a su orden de no comer el árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos morirían. Nosotros vemos los resultados de la transgresión de nuestros padres en estos días. Vemos cómo es que la humanidad está en una depravación total. Se ha cumplido lo que el Señor decía. Cuando nosotros miramos el LGBT, el feminismo, el racismo sistémico, las ideologías marxistas, eso es la consecuencia de la caída y Dios dijo que iba a ocurrir eso. Se ha cumplido ahí. Eso es juicio. Juicio para esta nación, juicio para todas las naciones que están recibiéndolo. O cuando le dijo a Noé que había decidido destruir con un diluvio a toda la raza humana, el Señor cumplió eso y la ciencia corrobora el diluvio. O así como le dijo a Moisés que iba a sacar al pueblo israelita de Egipto con mano fuerte, y lo cumplió. Y también la arqueología ha verificado que eso ha sido así. Para mí ha sido, hermanos, una vez un chiste. Cuando un científico decía, sí es cierto, se abrió eso porque las evidencias son de que se han encontrado en el fondo de los carruajes se encontró. Ahí está la evidencia, pero lo que creemos es que no fue Dios. Fue un viento que abrió las aguas y estaban pasando de casualidad. No, hermanos. O así cuando el Señor dijo que Jerusalén iba a ser destruida, ocurrió en el año 70 después de Cristo. Cuando entró el general romano, no me acuerdo el nombre, Calígula creo que era el emperador y destruyó todo. Y dentro del templo, como conversábamos con mi esposa esta semana, puso el águila, el templo del Señor. Lo profanaron como estaba en las profecías de Daniel. Lo cumplió. Todas las profecías, todos los juicios, las amenazas que Dios ha hecho a la humanidad, lo ha cumplido. Y ahora Él está amenazando también con un juicio. Por eso, considerando estas y muchas otras amenazas cumplidas, debemos ahora llevar nuestra mirada a estos dos versículos de esta carta donde se nos hace conocer del juicio que el Señor ejecutará sobre todo ser humano que habita o habitó este planeta. Al final del versículo 5, la palabra nos dice que el Señor juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña sobre la universalidad del juicio de Dios. Universalidad del juicio de Dios.
Y esto tal vez hace referencia a Mateo 25, donde Cristo nos habla un poco más cómo va a ser ese juicio. Mateo 25, versículos del 31 al 34, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Dónde va a estar usted? ¿Dónde cree que va a estar usted en ese día? ¿A la izquierda o a la derecha? No hay medio, no hay línea media, hay derecha, para ustedes derecha, izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bendición para los que están a la derecha. Pero el versículo 41 también dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. ¡Wow! Malditos. A unos les llama benditos, a estos les llama malditos. Fuertes palabras. Fuertes, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. Ese mismo versículo dice: pero ellos darán cuenta. ¿Qué nos enseña esto? La certeza del juicio, la certeza del castigo. Ellos darán cuenta. Y nos recuerda, hermanos, tal vez las palabras del Señor en Números 14, 18, cuando dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Certeza del juicio. También vemos en estos versículos que el Señor dice: está preparado para juzgar, en ese versículo 5. Esa palabra, está preparado para buscar, se traduce en otras versiones, y en el griego también está listo. Está presto, está listo y presto para hacer el juicio. Y eso nos enseña que la disposición de Jesucristo de hacer ese juicio, la disposición. Hermanos, si la segunda venida del Señor fuese ahora más tarde, a las 4 de la tarde, si viene el Señor por segunda vez, ¿en qué lado de ese trono va a estar usted? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? ¿En qué lado va a estar? ¿A la derecha para heredar el cielo eterno, o a la izquierda para pasar a la eternidad en el castigo eterno? Hermanos, esto es lo que nos enseña la Escritura en estos pasajes. Yo quisiera terminar ya este sermón recordando Números 14, 18, donde hemos leído, donde dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. El Señor perdona la iniquidad y la rebelión. El Señor está pronto para perdonar, está pronto para juzgar, pero Él es pronto para perdonar a todo aquel que se le acerque, confesando sus pecados, clamando al Señor: Señor, misericordia para mí. Ten misericordia de mí. Sálvame. Pero también dice: aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Estas son palabras, hermanos, que deben hacer temblar a cualquier ser humano. Que el Señor pues toque los corazones de los que estamos aquí. Toque los corazones y nos haga reflexionar acerca primero de lo corta que es la vida. Lo corta que es la vida de cada uno de nosotros. No sabemos cuándo es que la muerte nos llegará, pero es mejor estar preparados cuando la muerte llegue. Vamos a orar.